Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, hoy seguimos con esta maravillosa historia, pero antes quiero aclarar un par de cositas, como de costumbre. Bueno, en el video anterior aclaré que el manga llegaba hasta el capítulo 40 y los 40 capítulos del manga abarcan 55 capítulos de la novela. Así que hoy arrancamos con el capítulo 56 de la novela. Espero que se haya entendido. Pero bueno, a partir de ahora ya no tengo que aclarar más nada, así que sin nada más que decir, comencemos. Matrimonio real, capítulos del 56 al 70. En el video anterior nos quedamos en la parte en la que Kainel se reencontraba con el príncipe. Kainel le pregunta a este que qué hace por ahí. Renier caminó hacia él y bueno, Kainel se puso muy nervioso y bueno, se puso a pensar de que una vez lo salvó de morir, pero que si él le daba un empujoncito, el príncipe estaría tranquilo igual, o sea que no pasaría nada. Renier ahí le dice que no ha cambiado nada. Kainel se quedó callado, no dijo nada y bueno, como el príncipe está acostumbrado a esa actitud, como que no dijo nada. Fueron a un salón y se sentaron cara a cara. Gerald estaba muy nervioso porque los observaba y eran muy parecidos, se dice. Los dos con una mirada sombría que comenzaron a pelear desde muy temprana edad, pero bueno, ahí el príncipe le dijo, ¿a Kainel terminó bien la boda? Kainel le contestó que sí, sí, Su Alteza. Y ahí el príncipe con una sonrisa en la cara le dice que él no tiene ni idea de bodas porque nunca tuvo una. También le siguió comentando que escuchó que su novia, o sea, su esposa era bastante famosa. Kainel le contesta que sí, que capaz lo sea. Entonces el príncipe le comenta que como lleva tiempo lejos del Lebrón, escuchó un rumor de que su novia es preciosa y que él si hubiera sabido antes le hubiera dado el regalo del título de noble antes. Que él sabe que a Kainel no le interesan esas cosas, pero bueno, que capaz que por ser un regalo de bodas, capaz que lo aceptaba. Y ahí Kainel le dice que sí le puede hacer una pregunta. Entonces el príncipe le dice que sí, que siga. Y Kainel, muy tranquilo, pero un poco nervioso, intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Ahí el príncipe le dice, ya sé, querés inmunidad de la nobleza, le dice. Y Kainel le contesta que sí. Bien, le dice Renier, pero con una cara de decepción le dice que prefiere darle el título de noble, que si tiene que enfrentarse a toda la oposición, que es mejor que luche por algo que valga la pena, que es un título que es más importante que la inmunidad. Y Kaine le dice, no, es suficiente para mí la inmunidad, y que no diga más nada del título de noble. Y le pregunta si sería difícil que le dé la inmunidad. El príncipe le contesta que no, y bueno, que está bien, que lo hará, dice. Después de pensarlo un poco, aceptó, ya que era más fácil hacerlo inmune a la nobleza que hacerlo o tratar de convertirlo en un noble de verdad. Entonces Kainelay le agradeció y Gerald, que estaba muy nervioso por la situación, se sintió aliviado, ya que llegaron a un acuerdo. Entonces Kainel se levantó y se inclinó y le dijo que vaya a sano y salvo a su casa y bueno, entonces el príncipe le dijo que si la inmunidad le aplicaba a él también. O sea que si Kainel tenía inmunidad con el príncipe. Y entonces Kainel le dice que no, que de ninguna manera. Y bueno, con esa respuesta el príncipe le sonrió un poco y pensó que no, que este muchacho no cambió nada, dice. Entonces le dijo que él no es el único que quiere devolverle el favor, que cuando fue a salvarlo, antes pasó por una cueva donde salvó a una anciana y a otros más, o sea, en una cueva de hielo. Y ahí Kainel se acordó de ese momento y se dijo a sí mismo que eran muchos en la cueva, pero que los agradecimientos le entraban por un oído y le salían por el otro, que no le interesaban los agradecimientos. Y ahí Renier le comenta que esa gente le prometió pagarle algún día y que lo buscaron bastante por ahí, por Lebrón, pero que no lo encontraron. Ahí Kainel le dice que no le importa y que no le interesa y que no hay razón para que se encuentre con esas personas. Y como el príncipe ya se esperaba esa respuesta, le cambió de tema y le dijo que le gustaría cenar con él mientras que está ahí. Y Kainen le dice que esa noche no puede porque ya está comprometido. Y ahí Renier le pregunta ¿con quién? Y justo cuando Kainen le estuvo a punto de contestar, el príncipe le dice que no digas nada, no es mi asunto, dice, y nada.
Ahí sí se despidieron y le señaló la puerta como para que se vaya ya. Kainel todo colorado porque no quería decir con quién estaba comprometido, le daba vergüencita, pobre. Y ahí el príncipe como que se dio cuenta más o menos de lo que estaba pasando y con una sonrisa en la cara le cerró la puerta a Kainel. Y de ahí pasamos con Owen, que está en la mansión. Está quejándose de que es ridículo, de que cómo le pudo hacer eso el capitán, que por qué tiene que estar ahí trabajando como mayordomo, que qué es lo que ha hecho para merecer eso, y bueno, que la cara de una mujer no lo es todo en esta vida. Y justo Tatiana estaba pasando por ahí y le dijo que está de acuerdo con eso, que bueno, que ella sabe de que ella no le agrada, pero que sería mejor que se lleven bien y que sean amables el uno con el otro, así llevan la fiesta en paz. Y ahí Owen le dice que si ella lo llama, si lo necesita, que él va a estar ahí, pero que él no entiende, que no sabe por qué él está ahí. Y Tatiana le dice que eso le debe de preguntar a Kainen. Y Owen le dice que él escuchó que tampoco él le agradaba a ella, entonces que por favor lo mande de vuelta al campo de entrenamiento. Y Tatiana le pregunta que por qué debería de hacer eso. Y este le contesta que si no se gustan, que lo mande afuera. Y Tatiana le dice, sí, me gustas, me caes bien. Y ahí Owen como que le levanta la voz y le dice que no es verdad. Y ahí Tatiana le dice que no sea grosero y que su habilidad como mayordomo está bien, que al principio también le pareció raro de que Kainel haya tomado esa decisión, pero que ahora se da cuenta de que él es muy bueno haciendo esas tareas que le pidió que haga. Y nada, que hay muchas cosas que hacer, que hay muchas cosas que arreglar y que con el tiempo se van a ir acostumbrando. Y ahí Owen le pregunta que quién mier le pidió que hiciera todo eso, que quién le dijo que tenía que arreglar todo y cómo fue que su jefe aceptó todo eso y que su cara bonita no lo es todo en esta vida. Y ahí como que él se dio cuenta de que había pasado la línea y entonces se puso colorado. Y cuando vio que Tatiana se le acercaba más y más, él le dijo que los hombres también tienen orgullo y que por qué menospreció tanto así a una persona. Y Tatiana le pregunta que a quién fue que menospreció. Y él le dijo que al capitán bruja, le dice. Y le dice que su jefe no merecía ese trato. Y que bueno, que la señora Hare pudo fingir que no sabía nada, pero que para él es difícil. Y Tatiana le pregunta que quién es la señora Hare. Y Owen le dice que ella es la niñera del jefe. Y medio sonriendo le dice que se supone que su esposo no le dijo nada de eso, ¿no? Y ahí Tatiana se queda en silencio porque es verdad, Kainel nunca le dice nada. Y ahí Owen sigue diciendo que acaso está bien que la aristocracia ignore y pisotee a una persona que les ha salvado el pellejo más de una vez, le dice, y ahí justo Annie se interpone a decirle que cómo se atreve a hablarle así a la señora, que tiene que disculparse, y Owen se sorprendió, pero cuando volvió a mirar la cara de la hija de la bruja, no pensó en disculparse. Y ahí Tatiana cerró los ojos y puso una cara de tristeza y él pensó que el que debería de estar triste y estar herido es el jefe, que por qué ella está haciendo eso. Entonces pensó que se había sobrepasado de la línea y bueno, pero que tenía que decirle todo lo que tenía guardado porque si no se iba a volver loco. Entonces se dio la vuelta para retirarse de ahí, pero Tatiana le preguntó que a dónde iba. Él le contestó que iba al campo de entrenamiento, pero ella le dice que primero tiene que terminar lo que le ordenó que hiciera. Y bueno, que le va a pagar por su trabajo. Y ahí le tiró 2 monedas en el suelo. Owen se sorprendió mucho con eso, pero igual le dijo que a él el dinero no le interesa para nada, que no le importa nada ni nadie en este mundo. Y ahí Tatiana con una sonrisa en la cara le pregunta si también se refiere a su esposo, que acaso él no se atreve a decirle esas cosas a Kainel de frente, porque se dio cuenta hace rato que tuvo todo el tiempo del mundo para protestar frente a él, pero que él no dijo nada. Entonces ahí Owen le dice que él no tiene miedo, que no le tiene miedo a Kainel. Y ella le dice que sí, que ella sabe que él no le tiene miedo a Kainel, pero que sabe que sí tiene miedo de no estar a su lado. O sea que Owen quiere estar al lado de Kainel peleando, entrenando, etcétera. Ahí él se queda sin palabras porque sí, tiene razón ella. Entonces ahí ella le sigue diciendo que si es grosero una vez más con ella, que a la que le tendrá miedo de verdad es a ella.
Y se le acerca más y más y con una cara sombría le dice eso. Entonces Owen como que se pone muy nervioso y le dice que está bien, que va a seguir trabajando y que nada, que solo se estaba tomando un descanso y nada, que va a hacer lo que ella le pida. Ella entonces le dice que está bien, que genial, que bueno, que es el primer día de trabajo y que está bien que descanse y nada, y le señaló que levante todas las monedas que estaban en el suelo y él le dijo que sí, que se hará cargo de eso. Y Tatiana con una voz potente le pide que se apresure. Ahí Annie se puso muy nerviosa porque nunca había visto a Tatiana de esa forma. Y cuando vio a Owen que se apuró para levantar las monedas del suelo, se puso más nerviosa. Bueno, cuestión que se fueron de ahí y bueno, ahí Annie le dice a Tatiana que Owen es muy grosero, que es una bestia y ella le contesta que está todo bien, que bueno, que por lo menos Owen lo hace de frente, que no es hipócrita como otras personas. Y ahí Annie le sigue diciendo de que ella no se merece esos reclamos porque ella no sabía nada en ese momento y que no tiene nada que ver con las humillaciones que recibió Kainel. Y ahí Tatiana le dice que él fue humillado por su mamá y como vivió cómodamente toda su vida gracias a su mamá, que ella se va a hacer cargo de ese error y que no tiene problema en pagarlo. Y ahí Annie le pregunta que si Owen sigue así, ¿qué es lo que va a hacer? Y Tati le contesta que tendrá que encargarse Kainel de ese tema si Owen sigue siendo grosero. Bueno, ahí pasamos a la noche y vemos que Kainel llega a la mansión a toda prisa y se encuentra con Tatiana en el salón con sus ojos tristes como siempre. Entonces él le pregunta a Tatiana si le pasó algo. Ella le dice que todo está bien, que no pasó nada. Él le vuelve a preguntar si es en serio que no pasó nada. Y justo en ese momento iba entrando Owen al salón y se dio cuenta de que Kainel estaba ahí. Entonces, con el corazón en la mano, se acercó a él y justo cuando le iba a decir todo lo que pasó ese día, Tatiana lo interrumpe diciendo que sí, que Owen le ayudó bastante bien y que hizo muy bien su trabajo. Y Kainel lo mira con cara de que no te creo. Entonces Owen le dice que tiene que ir a terminar lo que estaba haciendo. Y sale corriendo. Y ahí Tatiana le dice a Kainel que Owen es muy bueno en con lo que está haciendo. Y bueno, Kainel nuevamente le insiste que qué más pasó. Y se pone a pensar que a él le costó 3 años domar a la bestia llamada Owen, que la persona que lo domaba tenía que ser más bestia aún para controlarlo. Y lo de bestia lo dijo en voz alta y ahí Tatiana le preguntó que si tenía algún tipo de bestia. Una bestia, le dice Kainel. Bueno, cuestión que confusión con bestia acá y bestia allá, Tatiana le cambió de tema. Le dijo que llegó justo para la hora de la cena. Y bueno, que como no hay nadie, porque todos fueron despedidos, la que cocinó para la cena fue Annie, que preparó algo simple y bueno, lo agarró a Kainel del brazo, entonces él se sonrojó y la alejó de golpe. Y le dijo que él todavía no se bañó y que eso puede ser muy desagradable para una chica como ella. Entonces ella le comenta que tampoco se ha bañado y lo vuelve a agarrar del brazo. Y le dice que le alegra mucho que le haya dicho eso. O sea, que le tenga consideración, entre comillas. Y Kaine le dice, ¿qué? Y ella le dice, nada, tu verdadero corazón. Y se ríe y mientras que se lo lleva, le dice que le pregunte lo que quiera, que si tiene alguna duda, que solo le diga, excepto por lo que pasó en la mañana con el tema de su madre y los criados que fueron despedidos, porque no quería hablar de ese tema. Y ahí Tatiana se puso a pensar de que si Kainer le pregunta que por qué su madre los persigue tanto, ella ya tiene preparada la respuesta para eso, que la razón por la que su mamá duda mucho de ese matrimonio es porque él le dijo a la señora Cartien que no amaba a su hija. Y ahí Kainel interrumpe sus pensamientos y le dice que no se esfuerce tanto en pensar. Ahí Tatiana con una sonrisa le pregunta si es verdad que no crió a ninguna bestia, refiriéndose a Owen, y Kainel sorprendido le dice que no puede reírse de un tipo como Owen. Ella le contesta que fue él quien llevó a Owen en la mansión y que no se enoje. Él le dice que no está enojado, que no diga eso, y bueno, que de todos modos no se tome muy en serio a Owen y que por las dudas se lleve un látigo con ella. Ahí Tatiana le dice que de ninguna manera hará eso. Él le dice que sí, que lo haga porque ella no conoce a los hombres.
Entonces ella le pregunta si acaso él la conoce bien a ella. Y él le contesta que hasta cierto punto la conoce y ella le pregunta cuánto. Y ahí Kainel le agarra de la barbilla y eso lo ve Owen desde lejos, que está a los pies de la escalera, y él no sabe si subir o bajar para no hacer ruido, y en sus pensamientos empezó a maldecir a los Cartier. Y de ahí pasamos a una mañana donde Kainel y Tatiana iban a dar un paseo. Tatiana sale de la casa y cuando va bajando las escaleras ve a Owen que está al pie del carruaje y le parece muy rara esa situación. Y se quedó pensando en eso hasta que Owen le preguntó que qué estaba esperando para subirse al carruaje. Y Tatiana con una cara toda roja no tuvo más opción que entrar y cuando vio que Kainel estaba ahí sentado se puso más nerviosa aún y bueno, se sentaron frente a frente, casi que con Annie empujándola para que entre. Ahí Kainen le dice si era algo interesante lo que estaba hablando con Owen afuera. Ella le contesta que no. Y se puso a pensar que desde esa noche no volvieron a dormir juntos, pero que ya se está acostumbrando al tiempo que estaba pasando con él y que no sabía que se iba a poner tan nerviosa en su primera salida juntos, que le hubiese gustado que sean ellos dos solos y nada, que no esté Annie ahí. Y bueno, Annie está sentada al lado de Tatiana, vio como ella tenía el cuello muy pálido y le dijo que se tiene que cuidar más y que nada, que la tiene que ver un doctor. Y después se dio cuenta de que Kainel la estaba mirando a Tatiana y no dejaba de mirar su cuello pálido. Como que se tomó muy en serio el comentario de Annie de que tiene que revisarla un médico. Entonces ahí Tatiana le dice que no es nada por lo que tenga que hacer un escándalo y que no tiene tiempo suficiente para pensar en esas cosas. Mientras Kainel la miraba con unos ojos sombríos y Tatiana se apuró en cambiar la conversación y comentó que primero tienen que ir al banco y entonces Kainel le pregunta que por qué y ella le dice que tiene que ir ella porque él no quiere ir. Le comenta que no puede tener tanto dinero en su casa, que no puede tenerlo en su habitación porque no es nada seguro y que ella tiene mucho miedo de que le roben y entonces Kainel ahí le pregunta si acaso es por eso que ella no va a visitarlo en su habitación, pero ella con una cara de fastidio le dice que el dinero se guarda en el banco, no en la habitación. Ahí Kainer se pone a pensar de que llevan un mes de casados y que en ese tiempo él se dio cuenta de que Tatiana era más terca de lo que esperaba y que no debió de preguntar nada, como siempre sus preguntas imprudentes. Y ahí Tatiana interrumpe sus pensamientos y le comenta que Owen está haciendo muy bien su trabajo, que eso de contar dinero le va muy bien y que si sigue así se quedará trabajando como mayordomo en la mansión por el resto de su vida. Eso como que Owen, que está dirigiendo el carruaje, escuchó y como que desvió un poco al carruaje y este empezó a tambalearse y ahí como que todo el mundo empezó a entrar en pánico y Kainel tuvo que sostener a Tatiana de la cintura para que no se caiga y se lastime y nada, ella se pone muy roja y le agradece. Y le sigue diciendo que esa es una de las mejores semanas para hacer un depósito en los bancos. Y bueno, le comenta ahí que todos los bancos de Freya una vez al año habilita una semana para que todo el mundo deposite la mayor cantidad de plata que sea posible porque así son, o sea, los nobles son invitados a un banquete que organiza la asociación bancaria y que los propios nobles que si no tienen dinero en ese momento van a pedírselo prestado a los usureros y bueno, no importa que estos les pidan un montón de intereses, lo importante es que el préstamo lo depositen en cualquier banco porque como todo ahí es apariencia. Y bueno, y la persona que aparece en ese banquete es porque tiene mucha plata. Y que la mayor miembro de esos miembros bancarios es su mamá junto a la reina. Y bueno, en segundo lugar ocupa a su hermana Regina, que esta intentó un par de veces derrocar a su mamá, pero que no lo consiguió, que su mamá ocupa el primer puesto ya hace más de una década. O sea que la señora Larissa es muy poderosa. Y ahí Kainel le pregunta que acaso ella quiere luchar contra su mamá. Ella le contesta que no, que solo quiere hacer eso para que nadie ignore a la familia Towson, que sepan que también tienen mucha riqueza. Que nada, le sigue comentando que a ella no le importa que los ignoren o que se ríen de ellos, pero que a ella le gustaría decidir quién lo hace y quién no.
Kainel se queda sorprendido con ese comentario, pero Tatiana con una sonrisa en la cara le dice que hoy van a inclinarse todos ante la familia Townsend para contar la cantidad de depósitos que van a hacer ese día. Y le dice que no se preocupe porque solo quiere ir a un banquete. Entonces ahí Kainel le dice que va a necesitar mucho más que eso si quiere hacer eso que está diciendo. Que bueno, que si necesita más, que él lo va a traer, que le pida lo que quiera, que si necesita más tesoros, más riquezas, que él va a ir a desenterrar todos los que tiene por ahí y que si esos no son suficientes, va a ir a las minas a sacar todo el oro que haya ahí y si no es suficiente, va a ir a buscar a donde sea solo para que ella cumpla con lo que desea. Y ahí Tatiana, con una cara enojada, le dice que no diga más nada, que todo eso ya es suficiente. Entonces Kainel ahí piensa que hice mal. Y ahí Tatiana le dice que no la malinterprete, que seguramente estará pensando de que ella desea tenerlo todo. Y entonces él le pregunta si no es así. Ella le contesta que no. Y entonces Kainel se pone a pensar de que es normal de que ella quiera tenerlo todo, porque es la mujer más hermosa del mundo y que no sería raro que quisiera tenerlo todo. Entonces Tatiana interrumpe sus pensamientos y le dice que capaz pensaba eso cuando ella era Cartier, pero que ahora ella es Tatiana Townsend. Y él le dice que sí, que tiene razón. Entonces eso a Tati como que le gustó, que reconozca que se equivocó. Y en esas Annie le pregunta que a dónde van a ir en primer lugar. Y ella le contesta que al Banco Rothschild Standard, que estaba en el edificio más alto y más grande de Lebrón, que estaba solamente por detrás del Salón Imperial y el Palacio Imperial, por supuesto que no pueden ser más grandes que esos, pero bueno, es el lugar donde se celebra el banquete de la Unión Bancaria, el famoso banquete ese. Y nos cuentan que ese edificio lo quiso comprar en más de una ocasión la mamá de Tatiana, pero no lo consiguió porque el dueño, que tiene 80 años y se llama Marqués Rogén, no se lleva bien con la madre de Tatiana, que siempre escuchó por ahí comentarios de que el marqués decía que prefería explotar el edificio con petardos antes de dárselo a mi madre, dice, ya que él supuestamente tiene otras cosas con las que luchar en esta vida que le importan muchas cosas más que solo el dinero. O sea que todo lo contrario a la mamá de Tatiana. Entonces ahí Tatiana le dice a Kainer que si la quiere acompañar a conocer al dueño. Y él le contesta que no, que ya lo conoce desde que es niño, que ya no, que la va a esperar ahí. Y a pesar de que Tatiana quería que la acompañe, no le quedó más remedio que aceptar que él se quede esperándola ahí. Y con una sonrisa se va. Kainer se queda con cara de preocupado, entonces como que ella ahí le comenta que cuando vuelva le promete que por lo menos una persona se va a inclinar ante él. Y se va. Pasaron unos momentos y Tatiana ya estaba a punto de entrar en el edificio cuando le impidieron el paso. Ella ahí le pregunta al guardia si es así como el banco recibe ahora a sus clientes y el muchacho le responde que no es eso, que solamente está obedeciendo órdenes. Y bueno, ella le pide que por favor quiere hablar con el presidente del banco. Entonces este se fue y volvió con un señor que bueno, este señor ni bien entró y la vio, le dijo que lo sentía mucho, que la recibieran así y nada, le pide perdón, señora Townsend, y entonces ella le comenta que si él tampoco la va a dejar pasar. Él le vuelve a decir que lo siente mucho y entonces Tatiana le dice, claro, tiene que obedecer a mi madre, ¿no? Y bueno, le pregunta que qué fue lo que le ofreció esta vez. ¿Acaso le dijo que iba a aceptar todos los depósitos de Cartier Street y que los iba a dejar a ellos vacíos? ¿O que acaso le prometió que él sería elegido nuevo presidente del Banco de la Nación, ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina? Y le dice que el Royal Standard es un negocio y no una tienda de moda, que acaso los accionistas si se enteran se quedarán quietos cuando vean cómo tratan a los clientes, le dice. Que ella entiende que capaz que a un cliente que va a pedir un préstamo y que no paga, se entiende que no lo dejen pasar, pero a ella, que es una cliente habitual, no le pueden hacer eso. Entonces ahí el presidente le pregunta si acaso ella no va a ir a pedir un préstamo ahí. O sea que eso fue lo que pensó cuando vio su viejo y feo vestido. Ella le dice que no, que está equivocado, que ella no está ahí para pedir préstamos, sino que quiere hacer un depósito.
El señor se queda sorprendido y le dice que en ese banco lo mínimo que pueden depositar son 1 millón de monedas de oro, que seguramente para ella va a ser mejor un banco que está a la vuelta ahí, que es de la misma sucursal y nada, que está a media hora, que si quiere ir le puede indicar la dirección. Entonces Tatiana le dice, bueno, ¿en serio piensa eso? Le dice que no tiene 1 millón de monedas de oro. Entonces ahí él le abre el paso y le invita a salir afuera. Entonces ahí Tatiana, bueno, acepta salir afuera, pero antes le dice al presidente que nunca se va a olvidar de semejante favor que le hizo cuando le invitó a salir afuera. Ella salió tranquilamente y bueno, escuchó que el presidente le dijo en voz baja al guardia que si ella vuelve, que la eche de ahí, que no la deje pasar. Entonces, bueno, ahí se van y ella se acerca a Annie. Ella le pregunta que por qué volvió tan rápido, qué pasó. Entonces se dio cuenta que toda la gente de alrededor miraban raro a Tatiana y bueno, se dio cuenta de que algo había pasado. Y nada, le pregunta a Tatiana qué pasó. Ella le dice, no, nada, vamos a salir de acá lo más rápido posible, le dice. Después, cuando Annie se enteró de todo lo que había pasado, estuvo a punto de ir corriendo a decírselo a Cañal para que éste le partiera en dos al presidente. Pero cuando iba a hacer eso, justo se le atraviesa Owen con un cofre en la mano, con cara de Ord, como siempre, entonces ella perdió toda esa motivación que tenía para ir corriendo junto a Cañal. Entonces Owen ahí le dice que la señora le pidió que llevara eso ahí. Y ahí Tatiana le pide a Owen que la siga. Annie ahí se queda pensativa, preocupada, cuando Owen la empujó y le dijo, salí de mi camino, no estorbes. Entonces Tatiana quiso volver a entrar al banco nuevamente, pero otra vez el guardia le impidió el paso. Y Owen mirando la situación no entendía nada. Entonces el guardia le dijo nuevamente a Tatiana que ella podía ir al otro banco que le recomendó el presidente. Y bueno, ella cuando iba a subir el último escalón sin escuchar ni una palabra de lo que dijo el guardia, una voz la sorprendió diciendo, ¿acaso la niña Cartier dijo que tenía dinero? ¿La echaron? Le pregunta. Y ahí Tatiana le contesta que ha pasado mucho tiempo desde que le dijo hola al señor Marqués Rogen y que le agradecería mucho si la recibe sin una cita previa. El marqués le pregunta que qué es lo que trae a una desafortunada princesa por esos lugares y le comenta que escuchó que se casó de una manera muy llamativa. Ella le dice que sí, fue así exactamente. Entonces él le comenta que siempre lee los periódicos y que por eso se entera de todo lo que pasa ahí en esa ciudad. Y bueno, le pregunta que cuánto es lo que va a necesitar la princesa. O sea que él también piensa de que ella va a ir a pedir un préstamo. Y la deja pasar y pide que les lleven una taza de té a los criados y se sientan en el salón. El marqués le pregunta si acaso ella quiere comprar ese lugar para poder vengarse de su madre. Ella le dice que al parecer el marqués no solo lee periódicos, sino que también lee revistas de chismes. Entonces ahí le recomienda la revista LeBron Morning, que se acerca un poquitito a las cosas que son ciertas, le dice. Entonces el marqués chasquea la lengua y dice que de todos modos ese lugar no está a la venta, porque ese es el lugar que más amaba a su difunta esposa. Ahí Tatiana le comenta que el lugar es muy lindo y bueno, con la arquitectura y esto y que aquello. Entonces el marqués le dice si ya terminó, que se vaya. Y le pregunta si su mamá no le dijo alguna vez que ni llevando billones y billones de oro no lo va a vender. Y ahí Tatiana le dice que ella le puede dar eso, pero el marqués le dice que no se trata de dinero y que ella es igual a su madre, entonces como que no quiere saber nada de la venta. Entonces Tatiana ahí le pregunta si no le gustaría estar mejor protegido, que si acaso a él le gustaría quedarse así para siempre, solo en ese caserón, que si él lee todos los periódicos, seguramente sabe que Kainel Townsend es su esposo. Y el marqués le dice que sí, y sabe que es un héroe de Freya y que hizo un buen trabajo por ellos, pero que eso no tiene nada que ver con él. Y ahí ella le dice que su marido es el único que puede comprar ese edificio y que no lo derribará nunca. El marqués se queda muy sorprendido y le pregunta qué acaba de decir. Ella le vuelve a decir que Kainel no derribará ese edificio nunca porque él no es egoísta y nada, que no cambiará nada en ese edificio.
Entonces el marqués se pone a pensar de que cuando él muera, sus parientes lejanos vendrán como buitres a desmantelar todo en ese lugar y bueno, van a dejar todo hecho un desastre. Porque como no tiene heredero, los demás familiares se van a quedar con todos y eso a él no le gusta. Ella le dice que su esposo no está interesado en el mismo mundo, que no le importan las cosas materiales, que, o sea, que ese lugar quedaría así como está y que él lo protegería durante generaciones. Y ahí el marqués le dice que deje de alardear acerca de su esposo y le pregunta de vuelta que qué está haciendo ahí, que para llamar su atención tiene que ofrecer términos más tentadores, que esas cosas no le interesan. Y ahí Tatiana, un poco nerviosa, le dice al marqués que si quiere vender o no el edificio, este necesita mucho mantenimiento. Y como ve que el marqués no va a cambiar de opinión por nada del mundo, ahí ella le comenta si se enteró que su marido le cortó la cabeza al archiduque en la batalla de los Carcianos. Lo hizo porque fue un traidor, le dice. También le comenta que tiene un zafiro del tamaño de la cabeza de ese señor, que lo tiene ahí afuera y lo invita si quiere ir a verlo. Entonces el marqués, bueno, la sigue y le sigue repitiendo que no va a vender nada. De ahí pasamos a Tatiana, que va saliendo del banco, porque el marqués Rogen vive arriba del banco, entonces como que tiene una entrada especial, pero también al lado tiene la entrada del banco. Entonces el presidente la ve y le dice que estuvo a punto de llamar al gerente del banco, que qué más puede hacer por ella, que cómo se atrevió a ir a ver al marqués. Entonces ella le pregunta que por qué no puede ir a visitar al marqués. Este le contesta que al marqués no le gusta que lo visiten, no quiere ver a nadie nunca, dice. Entonces Tatiana ahí le pregunta si el problema no era su madre. Y el presidente le dice que no tiene nada que ver. Entonces ahí la agarra del brazo, la quiere sacar para afuera. Ella le dice que quite sus manos de encima y él le dice que no ponga un dedo encima de su edificio. Entonces ella le dice que no, si él no tiene modales con ella tampoco lo va a tener con él. Este HDP le dice que no importa lo que digan los demás porque tienen contrato de 3 años, o sea que ese banco alquila ese edificio por esos años, entonces como que no pueden hacer nada. Entonces Tatiana se acerca a Owen, que llevaba un cofre que, si se acuerdan, antes tenía el zafiro gigante, pero resulta que ahora tiene un papel con el sello del marqués Rogen. Sí, así como lo escucharon. Tatiana compró el edificio. Señoras y señores, Tatiana Townsend y Kynel Townsend son los nuevos dueños de uno de los edificios más prestigiosos de esta ciudad. Eso el presidente no lo puede creer, le dice que es ridículo que el marqués haya vendido ese edificio y ella le dice que no, que lo vea por sí mismo, que ahí está el sello y que ella es la dueña. Y le dice a Owen que ya es hora de irse porque no tienen nada que hacer ahí ya que el presidente no les permite entrar. Y ahí Owen le dice que ella no se puede ir así, que ella es la dueña de ese lugar. Entonces ella le dice que no se preocupe porque tarde o temprano el contrato con el Banco Royal Standard va a expirar y que después de eso ella va a poder entrar libremente o salir cuando se le cante de su propia casa. Eso lo dijo con una sonrisa mirando al presidente. Entonces ahí Annie y Owen como que están todos orgullosos por lo que dijo. Entonces el presidente le vuelve a preguntar si realmente compró ese lugar. Ella le dice que mire el documento, que ahí está. Y entonces ahí levanta la voz y le dice a los curiosos y periodistas del lugar que están por ahí alrededor, les dice que pongan en primera plana que los Townsend eran los nuevos propietarios del edificio ese, del Royal Standard, y que pronto habrá una nueva puja para suplir la vacante que va a dejar el banco que está ahora cuando venza el contrato, y que los interesados se pueden ir preparando. Bueno, por otro lado, Kainel está en el carruaje desesperado porque Tatiana ya tardó muchísimo, que bueno, hasta incluso pensó en ir a buscarla desenvainando la espada y nada, por miedo de que haya pasado algo, él quiere hacer eso. Y cuando justo iba sacando la espada para hacer lo que estaba pensando, Tatiana ahí llega y le dice, ay, perdón por la tardanza, le dice. Y le pregunta qué iba a hacer con la espada que tenía en la mano.
él le dice que nada, que solo la estaba mirando. Y bueno, le pregunta que qué pasó, que por qué tardó tanto, y ella le dice que nada en especial, que solo estuvo haciendo compras. Y cuando ya estaban por irse, cuando el carruaje se empezó a poner en marcha, escucharon el griterío y el lloriqueo de una persona ahí afuera diciendo, señora Townsend, espere por favor. Y bueno, ella se fija y es el presidente que está arrodillado ahí, le pide que por favor que le dé el contrato nuevamente a ellos cuando expire y bla, bla, bla. Entonces ahí ella le dice a Kainer que nada, que le cumplió lo que le prometió de que por lo menos una persona iba a venir ahí a inclinarse frente a él. Y sonriendo, como que toda orgullosa, Kainen se ríe de ella también. Y ya estando en viaje, Tatiana le dice a Kainen si no le va a preguntar qué fue lo que compró. Él le dice si debería de preguntarle. Ella le contesta que no es necesario, pero bueno, que si le pregunta, ella le va a contestar. Entonces él le dice que si a ella le gusta, eso es suficiente para él, que con saber eso ya está bien. Y ella le dice que por supuesto que le gusta y que es muy grande, mucho más grande de lo que ella se imaginaba, pero que al fin y al cabo es lo que ella quería. Bueno, ahí Tatiana se dio cuenta de que faltaba mucho para llegar a la mansión y bueno, para evitar mirar a Kainel le pidió a Annie el contrato y empezó a leerlo detalladamente porque ella sentía que debía de explicarle a Kainel por qué gastó tanto dinero. Bueno, ahí le dice a Kainer que su primer invitado para la Federación de Bancos, el banquete, o sea, de Federación de Bancos, será el Marqués Rogen, ya que es una persona muy exigente y que va a estar ahí para siempre hasta que muera, entonces como que lo tienen que invitar a él principalmente. Y bueno, y tienen que preparar todo con anticipación y que será mejor que ellos hagan una fiesta para anunciar que son los nuevos propietarios de la torre de LeBron Bank. Y bueno, le pregunta a Kainel si la está escuchando. Le dice que no quiere que finja estar sorprendido, pero que por lo menos la escuche, aunque no le importe. Entonces él le repite todo lo que ella le dijo y bueno, entonces significa que la estaba escuchando. Entonces ella sigue explicándole que hay muchas cosas por hacer, ya que ese es el último día del mes y bueno, que mañana van a arrancar con todo, a contratar nuevos empleados y esto que aquello. Entonces ahí Annie la interrumpe diciendo que ya llegaron a la mansión. Y ahí Tatiana lo único que quería hacer es salir corriendo del carruaje por lo nerviosa que estaba por estar frente a Kainer, pero no podía hacer eso, tenía que disimular. Y cuando estaba a punto de bajarse atrás de Annie, Kainer de repente la agarra del brazo. Ella queda muy sorprendida y le pregunta qué está haciendo. Y ahí Kainer le dice que como es el último día del mes, todavía tiene una última oportunidad. ¿Se acuerdan del contrato de 2 veces al mes? Chan, chan. Entonces la agarra de la cintura, la acerca más y más y le dice que el carruaje no solo se puede cerrar por fuera, sino que también se puede cerrar por dentro. Y de ahí pasamos a la mansión de la vizcondesa Lauren de Cartier, donde estaba leyendo un artículo y de repente lee que el banquero de Lebrón está patas arriba, dice. Y de repente se sorprende y dice, ¿qué es esto? O sea, bueno, resulta que leyó la noticia. Y justo en ese momento el desgraciado del banco estaba afuera de la mansión lloriqueando y nada, la vizcondesa lo hace pasar y este le dice que trató de hablar con el marqués Roen para ver si eso era real, pero que este le cerró la puerta en la cara. O sea que Tatiana tenía razón en dudar de que el presidente y su madre eran cómplices. Entonces ahí la vizcondesa empieza a gritar, está muy enojada y dice que no puede creer que exista un zafiro tan grande y que será verdad que Tatiana de verdad quiere una guerra contra ella, se pregunta. Entonces ahí el presidente se queda muy sorprendido y bueno, ella agarra el diario a regañadientes y empieza a leer la portada que dice que el dueño de la altísima de Tower de LeBron está al revés y que la nueva dueña es Tatiana Townsend que pagó en el acto y que se desconoce la cantidad exacta porque ellos decidieron mantenerlo en secreto. Y ahí la vizcondesa dice ¡Ush! Y le pide a Anesia que le dé un cigarrillo. Esta le dice, madre, no, por favor, detente. Entonces la vizcondesa le grita y le dice que le dé el maldito cigarrillo. Entonces ella no tuvo más remedio que dárselo y quedarse ahí sentada hasta que le dijo a su madre que se lo tome con calma,
que es mejor así porque así Tiara no sufrirá por falta de dinero. Y ahí la vizcondesa agarra de los brazos a Necia, la aprieta muy fuerte y le dice en voz baja que finjan que no escucharon absolutamente nada de esas cosas. Y ahí se pone a pensar en el día en que Kainel rechazó su dinero. Y cuando más piensa en él, más enojada está. Y ahí el presidente, cuando más tiempo ve a la vizcondesa en silencio, más miedo le entra. Y justo en ese momento resulta que la vizcondesa tiene una nueva visita y cuando le comunicaron quién era, le dijo al presidente que se vaya, que van a hablar otro día. Y ahí el presidente todo desesperado le dice que él llegó primero, que tienen que aclarar primero lo suyo, que tienen que arreglar eso y ella le dice que si no se larga, el puesto del presidente del Banco de la Nación no será suyo. Y ahí el presidente cuando escuchó eso salió corriendo. Bueno, ahí la vizcondesa recibe a su siguiente invitada, que resulta era la criada que mandó a la mansión Towson que venía a informarle de todo lo que pasó aquel día. Esta le explica que no pensó que Tatiana fuera así, que al principio se mostraba como que no le importaba las cosas de la casa, pero después como que descubrió todo y le pide disculpas por eso. Ahí la vizcondesa le pregunta si hizo lo que le pidió y ella le dice que no porque la sacaban de la habitación enseguida y que no pudo hacerlo. Ahí la vizcondesa empezó a arder de ira y empezó a gritarle a Necia que busque a su marido, que dónde está, que necesita hablar con él. A Necia le dice que seguramente está en el puerto, en la parte superior, porque hoy llegaba el barco mercante que viene de Belique y bueno, ahí la madre le dice que pongan el vagón en modo de espera, que ahora mismo van para allá. Y se van. Y de ahí pasamos a la mansión Towson. Bueno, ya era el día siguiente, el primer día del mes, y Tatiana estaba recién despertándose después de tener una noche muy agitada, pero bueno, que tenía todavía ganas de seguir durmiendo porque estaba muy cansada. Y bueno, de repente se puso a pensar que lo de anoche fue como la primera vez, pero que no sintió tanto dolor, sino que sintió un calor vertiginoso y en ese momento su corazón empezó a latir más y más fuerte. Y nada, seguía con sus pensamientos de que Kainel nunca fue grosero o coercitivo, o sea que nunca la forzó a nada, que incluso fue así la primera noche que bueno, que lo único que cambió desde entonces son sus sentimientos hacia él, o sea que está reconociendo que lo quiere mucho. Cuando por fin abrió los ojos, ella se dio cuenta de que Kainel estaba detrás de ella y casi grita por la sorpresa, pero se contiene. Y le dice, ah, ¿estabas acá? Le dice, sí, es mi habitación, le contesta. Y ella le dice, ah, pero es mi casa. Él le dice, ¿en serio? Y ella le contesta, sí, es barato, pero bueno, es mi casa. Y se ríe. Y él le pregunta, ¿acaso no te gusta? Y ella se pone a pensar en lo que pasó la noche anterior y sus mejillas se pusieron coloradas mientras veía a Kainel levantar una camisa que se le había caído y bueno, ella se dio cuenta de que estaba como Diosito la trajo al mundo y empezó a envolverse con la manta, con una cara de pánico y de eso se da cuenta Kainel y lo malinterpreta, como siempre. Y le dice que no haga eso, que él sabe que es terrible, pero bueno, que no lo puede evitar. Y ella le pregunta qué quiere decir con eso. Y Kainel, ahí empezando a vestirse, le dice que bueno, que él no cree que eso sea muy agradable para una chica como ella, pero bueno, que si él va a la guerra, no puede evitarlo, dice. Y ella le pregunta si acaso es por la herida y por las cicatrices que tiene en el cuerpo, y él le dice, si no es eso, entonces, ¿por qué te cubres los ojos? Le dicen. Entonces ahí Tatiana como que se molesta y le dice, Kainel Towson, y ahí Kainel abriendo mucho los ojos, se dice a sí mismo que es por eso que él tenía que haberse ido más temprano, así ella no lo veía. Entonces ahí ella con una cara de transformada le dice que le pida disculpas. Él se queda sorprendido con eso y ella le continúa diciendo que acaso él cree que ella es del tipo de mujer que se horrorizaría por ver las heridas que recibió su marido defendiendo a Freya, que ella nunca ha estado en un campo de batalla y que no sabe cuántas mujeres como ese ella conoció, pero que ella no es de esas. Y bueno, le dice que vamos, disculpate, le dice. Él se queda mudo porque no entiende nada. Entonces ella se levantó de la cama, envuelta con la manta,
pero esta manta se le cayó al suelo y Kainel se quedó aún más sin palabras, que bueno, no pudo decir nada cuando vio que se le cayó la manta. Entonces ahí Tatiana le dice que si no se va a disculpar, que se vaya, que ella quiere descansar un poco más y que quiere estar sola. Entonces esta volvió a agarrar la manta y se volvió a acostar en la cama. Y de lo nervioso que estaba Kainel, salió de la habitación tosiendo y se quedó parado frente a la puerta. Y ahí se puso a pensar de que acaso su esposa lo sacó de su propia habitación, dice, y se pone a pensar de que va a ser muy difícil volver a entrar a la habitación de esa reina, que por lo menos le va a costar un mes ese enojo. Y sigue sin entender nada. Bueno, mientras Owen, que andaba por ahí, chasqueó su lengua cuando vio a Kainel en esa situación, parado frente a la habitación con la cabeza pegada a la puerta, y dice, por supuesto que no podía ser solo la cara bonita, dice. Después de un rato, como Tatiana pensaba, la mansión se llenó de gente buscando empleo, buscando contratos para alquilar el edificio y nada, todo eso lo hizo Tatiana, se encargó de todo y de ahí va a su habitación con Annie y le dice que tienen que cambiar muchas cosas en esa casa, empezando por el té, que es asqueroso, dice. Y que después va a seguir con sus vestidos, pero bueno, que no sabe de dónde va a sacar un vestido bonito para el gran banquete que quiere dar, porque en la ciudad nadie le quiere vender. Entonces ahí Annie le dice que le diga a Kainen, que él seguro la va a ayudar. Entonces Tatiana le dice que no lo quiere molestar con estas cosas, que bueno, que de igual forma desde la salida del carruaje casi no lo ve y no habla ni nada. Entonces Annie le pregunta que ¿acaso eso es todo? Le dice. No puede ser que hayan terminado así después de que ese día no se bajaron del carruaje. Y se dice a sí misma que qué habrá hecho el señor, dice, tan mal así. Y bueno, le dice que, bueno, que ella entiende que él seguro está cansado después de estar en el campo de entrenamiento, pero eso no le impide mirar el rostro de su mujer, le dice. Y ahí Tatiana la interrumpe y le dice que no es así, que Kainel no tiene ningún problema. Entonces Annie se dio cuenta de que en cosas de pareja no se debe de meter. Y le cambia la conversación y le dice que el general Gerald trajo una caja y que por qué no lo revisa, que al parecer el general quería hablar con ella, pero bueno, que ella estaba ocupada. Y justo en ese momento Owen toca la puerta y le pregunta qué es lo que van a hacer con eso. O sea, trajo otra caja y bueno, y tenía una pala en una mano, o sea que la caja estaba enterrada en algún lugar y él fue a sacarlo. Ahí Tatiana le dice que tire todo o que lo queme, que depende de él, que no le interesa lo que hay adentro, que no le importa, que no le lleve más cajas, no quiere más regalos. Entonces le dice a Annie que tienen que ir a buscar un nuevo vestido. Y mientras que sale se ríe mirando las cajas con tesoros y se dice a sí misma que resulta que no puede tener ropa nueva ni con todo ese tesoro que está ahí y que le parece el colmo. Y de ahí pasamos al puerto de Overden, donde estaba la vizcondesa con las hijas. Mientras ésta estaba haciendo alguna cosa por algún lado, Vivian y Catarina se la pasaban chusmeando de que no pueden creer que Tiara haya comprado la gran torre, que se preguntan de dónde habrá sacado tanta plata Kainer, se preguntan si los mercenarios ganarán tanto, dicen. Y también comentan que acaso Tiara lo calculó todo desde un principio y eso lo escuchó Anesia y les dijo que se callen, que cómo pueden pensar eso de Tiara. Y bueno, cuestión que las gemelas estaban tranquilas de que la hermana menor no la estaba pasando mal. Y de ahí vamos al campo de entrenamiento, donde el general Gerald llega y le dice a Kainel que la señora Hare parece estar bien, que el doctor le dijo que no sentiría tanto dolor. Entonces ahí Kainel le pregunta qué hay de los ojos. Este le dice que con los ojos no se puede hacer nada porque es una enfermedad crónica propia de la vejez, que no se puede evitar. Y esto le duele al corazón a Kainer, entonces, bueno, le dice que él escuchó de una poción que se llama Cure, que es muy buena para los ojos, y le dice que lo busque y Gerald le dice que tratará de conseguirlos. Y bueno, ahí Gerald le dice que si no la quiere visitar a la señora Hare, que bueno, que la haría muy feliz y él va a verla. Y Kaino le dice que no quiere ir a verla porque, bueno, él piensa que es una persona maldita, entonces como que le va a traer mala suerte a las personas que él quiere. O sea, que tiene eso, ese concepto sobre él. Entonces prefiere no ir a verla.
Ahí se acuerda de lo que le dijo la señora Heard de que quería conocer a Tatiana y bueno, él piensa que la señora Heard ya está muy mayor como para llevarla a la mansión y también piensa de que Tatiana no lo va a querer acompañar a conocerla y ahí entre sus pensamientos y su cabeza no daba más. Entonces escuchó ahí que Gerald lo llamó líder, que se acercó muy tranquilamente, todo lo contrario a Owen, que entró como si nada, con la caja en la mano, y Kainel le pregunta que por qué llevó eso ahí. Y él le dice que Tatiana no lo quiso recibir y este sacó la pala que tenía como una espada así y lo levantó. Y bueno, esto asustó a Gerald que desenvainó su espada pensando que por ahí le podía hacer daño a Kainel o algo así. Y bueno, Kainel lo calmó y le pregunta a Owen si Tatiana no dijo más nada. Entonces ahí Owen le dice que ahora que lo piensa, sí, le dijo que le corte la lengua al capitán. Ahí Gerald le grita y le dice, ¿cómo te atreves? Entonces Owen se ríe y le dice que lo que en verdad dijo Tatiana fue que no necesitaba ningún tipo de regalos del capitán, sino que solo necesitaba que le lleve su lengua. O sea que Tatiana quería escucharlo, o sea que Kainel hable con ella. A eso se refería. Y ahí los caballeros que estaban alrededor de ellos empezaron a insultar a Owen diciendo que cómo se atreve, que al que le van a cortar la lengua es a él. Y cuando el caballero Turín desenvainó su espada, Owen agarró una de madera que andaba por ahí y empezaron a forcejear de acá para allá, ¿por qué? No, ¿qué? Vos, déjame. Entonces la espada de madera salió volando y fue a parar, bueno, rozó la cara de Kainel. Y ahí se formó un par de gotitas y todos se quedaron en silencio. Entonces ahí Gerald pensó que ese era el día del final de Owen. Bueno, entonces Kainel se limpia la sangre de la mejilla y pensó que la herida no le dolía tanto como si le dolía que Tatiana rechazara su caja. Y ahí se quedó mirando la caja y Owen le preguntó que si de verdad le iba a mandar la lengua. Y de ahí volvemos nuevamente al puerto donde las gemelas siguen quejándose de que la madre de ellas tiene que permitir que Tatiana use un vestido apropiado porque ella va a tener que hacer el banquete para anunciar que son los nuevos dueños y que necesita estar vestida apropiadamente. Entonces ahí Anesia nuevamente las interrumpe diciendo que ya no podía escucharlas más y les dice que no deberían hablar más de esas cosas y se va de ahí. Las gemelas se quedan mirándose y preguntándose que qué le pasaba a Necia y se dicen que no se compara con Regina. Y Viviana se puso a pensar en su hermana mayor de que fue la única a quien eligió a dónde ir y qué quería decir y lo que quería hacer y fue la única que venció a la persona que necesitaba vencer, o sea que se enfrentó a su mamá y bueno, se ponen a recordar el final trágico que tuvo su excuñado y cómo Regina recibió una cuantiosa pensión alimentaria que la llevó a estar en el segundo puesto de la persona más millonaria del país. Bueno, de ahí pasamos con Tatiana, que está tratando de encontrar un vestido lindo y bueno, entró a un lugar y cuando la dueña la vio, le dijo que estaba en el lugar equivocado. Y ella le preguntó si ese vestidor era de la señora Camille. ¿Se acuerdan de Camille? Esa plebeya que Tatiana había criticado que estuvo en su cumpleaños número 21. Bueno, la mujer le contesta que sí, que es de Camille, y entonces Tatiana le pregunta si puede pasar. Esta le dice que sí, que pase, y le pregunta qué hace por ahí una Cartier. Entonces Tatiana le dice que seguro leyó las noticias y bueno, que ahora ella ya no es Cartier, sino que es Townsend. Bueno, resulta que la Camille es una diseñadora muy reconocida por sus vestidos extravagantes, raros, porque bueno, ella viene del sur y entonces la moda del sur es diferente a la moda de Freya. Entonces ahí Tatiana le pide un favor de que le haga un lindo vestido. Esta al principio se niega porque le dice que quiere evitarse problemas, que no quiere tener nada que ver con su madre y muchas otras cosas más, pero bueno, Tatiana le insiste y está al final accede a hacerle un vestido lindo. Tatiana le dice que le deja a su cargo el diseño que confía en ella y se va.
Ya en el carruaje de camino a casa, Tatiana se pone a pensar en que está muy cansada, que no ha podido dormir muy bien y que ha tenido mucho trabajo en estos días. También le preocupa que Kainel sea tan cariñoso un día y al otro sea muy frío. Y no entiende por qué hace eso, dice, que la confunde. Bueno, después de un rato ya ella llega a la casa e iba subiendo las escaleras y se encuentra con Annie. Nada, esta la estaba esperando con la cena ya lista. Pero bueno, ella le dice que está muy cansada y que no quería comer nada. Annie, bueno, le dice que el señor vino hace rato ya y esta le comenta que no le interesa lo que haga el señor, que bueno, que dé vueltas por ahí como siempre hace y que suba a la hora adecuada a hablar si es que tiene todavía lengua. Entonces Annie le dice que el señor ya está en su habitación, que la está esperando. Y Tatiana queda muy sorprendida y le pregunta, ¿en mi habitación? ¿Para qué o qué? Y ahí Annie le dice que no sabe, que hace rato lo vio, que se llevó una caja grande con él y desde ahí no lo volvió a ver. Entonces Tatiana se molesta mucho y ahora sí está decidida a enfrentarlo, ya que está harta de recibir regalos, cajas, que esto, que aquello. Y bueno, cuando está por entrar a la habitación y abre la puerta, se encuentra con una escena de que Kainel está arremangado con una caja de herramientas martillando la ventana. Ella le pregunta que qué está haciendo. Y bueno, él le dice, ya es tarde. Le dice, ¿qué estabas haciendo? Bueno, ella le vuelve a preguntar que qué está haciendo con la ventana. Y él le dice que nada, que la está arreglando porque hace mucho frío y una vez ella se puso a toser y que nada, que entra viento y que solo está tratando de corregir eso. Entonces Tatiana ahí se sienta en el marco de la ventana y se queda mirándolo. Y ahí Kainer se pone un poco nervioso, se pone raro y le dice que una chica como ella no puede sentarse así, que si le va a preguntar algo de esa manera, que mejor no lo haga, porque si no la va a tener que morder. Y se ríe y le dice que está bromeando. Entonces Tatiana le pregunta que dónde aprendió eso. Él le dice que desde chico, ya que necesitaba ganar dinero, y nada, también le pregunta si lo hizo por mucho tiempo. Y este le dice que solo tanto como puede recordar. Entonces ella se queda en silencio y él le pregunta, ¿acaso está mal? Y bueno, como ella no decía nada, él la miró y le preguntó si está actuando así porque él no le pidió disculpas antes. Y ahí ella le dice que acaso él iba a quedarse en la misma casa que ella todos los días y nunca iba a ir a verla, le dice. Y Kainel ahí le pregunta que de dónde sacó eso. Entonces ahí la agarró del brazo porque claramente Kainel ya no se podía aguantar y nada, él le dice que acaso ella le preguntó alguna vez si eso es lo que él pensaba y ahí él la abraza con mucha fuerza como para que no se despeguen nunca más. Entonces ahí Tatiana sintió como sus brazos la envolvían y ahí le dio un beso corto pero intenso y entonces Kainel ahí le dice que le diga algo, que le hable, que le conteste, porque si no, de verdad le va a dar un mordisco. Y bueno, señoras y señores, acá llegamos con el final del capítulo 70. Bueno, si les gustó, denle me gusta, compartan, suscríbanse. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau, chau.